cuánto falta para llegar a la barra? Todavía falta unos buen tanto. A la playa. Bueno, pues lo dejo que siga su camino, amigo. Bueno. Que le vaya muy bien. ¿Y va muy pesado para ayudarlo? No, fresco. ¿Cómo? ¿Para dónde va? ¿Dónde el cerebro? Quería hacer una película que de alguna manera retratara complejidades de la zona. Empecé como a darme cuenta que el cine pues tenía más posibilidades y como que no era solamente ir a contar una historia, sino que el cine también podía retratar momentos de la vida cotidiana como momentos que aparentemente son irrisorios pero que están cargados de mucha significación. Hubo mucho tiempo para poder conocer de cerca a las personas con que yo iba a trabajar luego en la película y me empecé a dar cuenta que lo que yo quería hacer un poco era como vivir cosas y luego ponerlas como en ficción, como que era un proceso como de reconstrucción de memorias. ¿Esto qué es acá? ¿Un brazo de mar? Este es el brazo del mar, sí. Esto llega hasta aquí el ladrillero. Ya llega hasta San Juan, Toncho. Veo, Joaquín, ¿y vos siempre has querido vivir aquí en la barra? A mí sí. A veces que me aburre, me ve que en el ladrillero. ¿Y por qué te aburrís acá? Cuando hay veces que no hay nada de comer, pues uno se va para el ladrillero y ya uno tiene más ambiente donde jugar y recortarse. ¿Y aquí hay veces que no hay nada que comer? Hay veces sí. Aquí por las cosas duras. Por ejemplo, aquí el pescado que hay no está cogiendo pescado. Aquí el pescado ya acabó. ¿Sabes cuál es el negocio que le va a poner a tu papá? Yo estoy escribiendo una película. Y quiero hacer una película acá, en la barra. Yo estoy ahora en Cali, pues trabajando con las vainas del cine y todo eso. Teatro. Ajá. Entonces yo quiero venir a hacer una película acá, pues que sea más o menos, no necesariamente la historia de la barra, ¿sí o qué? Pero digamos sucede en la barra. Es una cosa medio inspirada en la realidad, ¿sí me entendés? Pero entonces la idea es, me gustaría es como trabajar con la misma gente de acá. Con la misma gente de acá. ¿Ese proyecto sería posible acá? Se puede hacer como se puede hacer, pero como le digo, viniendo a sigamos seleccionando a las personas, ¿no? Y explicándole más o menos cómo es la cosa, de qué se trata, todo eso. Ya. Recuerdo que en unas vacaciones llegó un colono, un hombre blanco que en la costa pacífica a los hombres blancos les llaman paisas. Empezó a poner música a todo volumen y como a querer robarse los turistas de cerebro y a
y a querer vender cerveza. Y me pareció que esa pelea, esa disputa como por la playa, era como una metáfora de como el conflicto armado que vive Colombia, como un pequeños microcosmos de ese gran universo o gran problema que es el conflicto armado colombiano, que es muy complejo. Entonces sentí que de pronto era mucho más pertinente y de pronto mucho más importante contar la historia de un hombre que llegaba a este pueblo y se encontraba con este conflicto. Cuando entendí eso, me di cuenta que realmente había como una muy buena posibilidad de hacer una película ahí. Mi nombre es Arnoldo Salazar Riva, conocido como Cerebro en todo el continente del mundo. Bienvenido a la barra. Y hoy por hoy día ese cerebro está casi en el mundo entero ya, porque mucha gente ha llevado ese nombre, ¿no? Entonces ya me conocen por el nombre por todos lados. Y una mañana me vine del Airillero para la barra. Y cuando iba de aquí para allá, para el Airillero ya de tarde, me encontré un colcho así largo, blanco, como unas 3-4 pulgadas de ancho ya. Y cogí ese colcho, el colcho tenía por ahí unos 2 metros de largo. Y me lo amarré aquí en la cabeza. Entonces en el momento que me lo amarré a la cabeza, me vino a la mente o al cerebro, pues ahora cojo esto y lo pinto, le pongo unas letras o lo marco. Cerebro Locos en Acción, porque así decía la chapa, Cerebro Locos en Acción. Ya vinieron varias gente, me dijo, Cerebro, ¿usted no le da miedo vivir aquí en esta isla usted solo? Le digo, no, yo aquí no vivo solo. Pero ¿dónde están las otras casas? Yo le decía a la gente, entre para Pajemonte, que acá están caseríos. Porque esto aquí donde estamos hace muchos años era mar. Cuando hice la primera casa ahí, que hicimos con el primo, las primeras casas aquí, uno entraba por ahí en canoa, por ahí entra una caleta que pasa por ahí en medio. Ya, ahí entraba uno por el mar. El mar es muy celoso con la arena, hermano. Por eso no se pueden construir casas de cemento en las playas, porque el mar viene y se las lleva. Nosotros aquí, hasta ahora, en este momento que ya salió la ley 70, que la gente se ha puesto a mover un poco, lo están reconociendo en mapas, porque aquí nosotros no existíamos en el mapa del mundo, no existíamos en el mapa de Colombia, no existíamos. Existía Málaga, Lairillero, Huanchaco, Puerto España, La Bocana, pero la barra nunca haya existido en estas cosas. El problema es que nosotros hemos vivido aquí toda la vida, pero no tenemos la escritura. ¿Cómo le parece la situación ahí, hermano? Luchar por los títulos, ya la idea es luchar por los títulos, que nos den los títulos, ¿no? Al tomar los títulos, pues tenemos la tierra. Si no tenemos los títulos, no tenemos tierra. Y estamos navegando en el mar. ¿Y ahora para dónde vamos, Cere? Esta tierra es de nosotros los negros del Pacífico. El Vuelco al Cangrejo tiene 1000 particularidades, o sea, no es una película que se ciña por una narrativa convencional, no es una película que se haya hecho bajo unos, digamos, estándares de producción que sean regulares, ni siquiera normales, ni siquiera saludables, o sea, fue muy arriesgada en ese sentido, y así misma es la narrativa de la película. Tiene unas particularidades también en la forma de trabajar con sus actores que se sienten y que le dan un mood particular a la película. Su mayor encanto, para mí particularmente, es su sencillez. Es una película que no es de los grandes acontecimientos, no es de la vida cotidiana, de cosas sencillas que pasan en ese lugar del país, que le pasan a esos personajes, que le pasaron de cierta manera a Oscar cuando estuvo en ese lugar la primera vez, pero que además su belleza radica en sustraer esa belleza esencial de lo simple. Filmar una película es una irrupción espaciotemporal, ¿no? Entonces, de alguna manera, por un lado, queríamos que la comunidad participara
dentro de actividades de la película en el momento del rodaje, pero que también estuviera preparada para vernos con la cámara, para entrar en las lógicas de un rodaje, que es, bueno, por favor, hagan silencio, que hay que facilitar ciertas cosas que ellos mismos tienen, entonces que también ellos sintieran que no estábamos allí como unos intrusos, sino que hacíamos parte de una comunidad que estaba tratando como de contar esa misma historia. Dentro del proceso que iniciamos con la comunidad, lo primero que hicimos fue entablar una relación con el Consejo Comunitario de la Barra, como comunidad afrodescendiente, y tienen un consejo comunitario que es como la máxima autoridad de la Barra. Entonces nosotros hablamos con los representantes de la comunidad para contarles el proyecto que queríamos hacer en el pueblo y la historia que queríamos contar también. Entonces como que de alguna manera fue como que ellos nos dieron un aval para poder estar en la comunidad y para que la comunidad también abriera las puertas. Entonces ellos eran como los emisarios también del trabajo que íbamos a desarrollar. Silencio, por favor. Jessica, Sofi. Cámara. Por favor. Otra de las actividades que realizamos allá fue un taller de video para jóvenes. Esto era como una estrategia, por un lado, para que los jóvenes se sensibilizaran acerca del quehacer audiovisual, que es nuestro oficio, y por otro lado, para que ellos tuvieran acceso como a una formación en este campo audiovisual que de ninguna otra manera pues podrían tener acceso. Entonces uníamos como esos dos intereses y realizamos un taller de videominutos que era enseñarles a los jóvenes a manejar una cámara de video y a contar historias en un minuto. Hola señor, ¿cómo está? Bien, bien. Hija, ¿cómo está? ¿Bien? De ese proceso resultaron unos 15 videominutos que son y hacen parte también, que fue financiado con parte de una beca del ministerio, que nos hizo posible pues hacer también los talleres y poder desplazar hasta allá todo el equipo humano y técnico para poder realizar el taller. Se llama Minutos Cerca al Mar, y entonces ellos a través de un ejercicio de encontrar y de contar historias propias, anécdotas particulares, luego nosotros hacíamos con ellos los videos, entonces se hacía como un pequeño rodaje, conseguir los actores mismos de la comunidad. Entonces eran historias muy de ellos, muy particulares y que fueron condensadas en videos de un minuto, y fue un proceso también muy bonito que nos ayudó a acercarnos a los jóvenes, y a partir de este proceso de rodar con ellos y de acercarnos como a sus familias, ir a las casas, ellos también nos iban viendo y ya sabían quiénes éramos nosotros. Atención, atención. Noticia de última hora. Un tsunami se acerca hacia la costa pacífica colombiana. Yo quería hacer una película que fuera en un lugar como alejado, como que de por sí estuviera cargado como de una poética, que el espacio mismo hablara y fuera de por sí algo fuerte. Lo de buscar colores fríos, azules, fue por todas las visitas que hicimos a la barra. Entonces ahí vimos que bueno, la arena es gris, un gris un poco cálido, los cielos en invierno siempre son grises, por lo general pues uno esperaría que la playa estuviera azulita, pero no, en la barra todo es gris. Cafés en los troncos, en las casas, en la madera de las casas, y siempre tratamos de evitar el verde en lo que fue el pueblo y la playa. Entonces de ahí salió la cosa de que fuera azul, de que fuera siempre manteniendo tonos fríos para todas estas escenas, exceptuando pues la selva, el estero y la trocha, que ahí sí asumimos verdes y asumimos todo, pues, todo el color de la selva.
La película El vuelco del cangrejo es austera en todos sus sentidos y eso es una gran riqueza de la película. Desde la fotografía trabajamos mucho con luz natural, con muy pocas herramientas, marcos para mantener continuidades, luces reflejadas en espejos. Era un reto mantener la continuidad, aunque el clima fue bastante benevolente. Bueno, creo que fue un acierto haber filmado la película en película de negativo. Esa textura orgánica que permite el negativo va muy con la historia y con la textura del paisaje, de las construcciones de madera. Usamos muy poquitas luces, solamente 3 luces de 600 vatios de cara abierta y bombillos en lámparas chinas, antorchas y algunos photoflots en general. Fue muy austero el manejo de la iluminación, pero va con la película. La idea era tener una mirada muy pausada sobre este lugar, o sea, no quisimos nunca planos, que la cámara fuera un protagonista, sino más bien que la cámara estuviera ahí observando y que todas las cosas pasaran frente a la cámara, o sea, todos los movimientos los hicieran los actores y los cambios que ellos hacían en el plano fueran por los actores, más no por la cámara. Lo que a mí me motivaba de hacer la película allí era el problema, el conflicto social que había ahí. Entonces yo sentía que como ese gris y esa lluvia y esa humedad era como también una metáfora de como de cierta crisis social que hay en el lugar, que me parece que es muy compleja, ¿no? Como un lugar que es muy rico, pero a la vez como con muchas necesidades, ¿no? Mi propuesta de dirección de arte para la película El vuelco del cangrejo está muy relacionada como con toda tanto la estética artística que tenía la película como la forma de producción que tenía. Era como una mezcla de las dos cosas. Por un lado teníamos una locación real, que era el pueblo de La Barra, teníamos un muy bajo presupuesto, entonces era tratar de potencializar eso y apropiarse como de todos los elementos que tenía el lugar para hacer la propuesta mucho más viable. Pero en cuanto a las locaciones, fue muy importante decidir como que íbamos a trabajar en los espacios reales, digamos en las casas de los personajes, mientras se pudiera, pero que tampoco íbamos a ser completamente puristas con eso, sino que sí necesitábamos adaptar un lugar, por ejemplo abrir ventanas o quitar una pared para que fotografía tuviera más nivel de luz, o porque visualmente era más interesante un lugar que otro, también podíamos hacerlo. Entonces íbamos como a aprovechar ciertos elementos de la realidad de los personajes que habitaban allí, con los lugares, pero íbamos a intervenirlos en función del guión, en función de las necesidades dramáticas de la historia. Esos objetos que llevamos, esos espacios que adaptamos, tenían que integrarse a todo el entorno. Primero que todo era como analizar muy bien qué pasaba con las texturas, qué pasaba con los objetos. En los vestuarios, por ejemplo, también era súper interesante no permitir ningún blanco, no permitir ningún negro puro, no permitir ninguna ropa nueva, sino que si la habíamos comprado nueva, que desgastarla con lija, decolorarla con límpido, o si era blanco, teñirlo con té, pero teñirlo no parejo, sino con ciertas manchas, como lo que hace la humedad en las paredes, lo que hace la humedad en la ropa. Yo no me tomo fotografía. A mí tampoco me gusta que me tomen fotos, ninguna de las cosas. Ni así gente de por fuera, ni en cumpleaños. Muchachas, ya está listo el almuerzo, vengan a ayudarme. Nada está puesto ahí por azar. Puede que la gente vea la película y parezca como que estos llegaron con una cámara, la pusieron ahí, venga cerebro y diga esto y ya. Pero yo creo que en eso también puede radicar un poco el valor de la dirección de arte, y es en que aunque cada objeto ahí está puesto y cada objeto comunica algo intencionalmente, no llame más la atención el decorado que el personaje o que la emoción que se tiene que sentir en ese momento. Listo, entonces deja que él se ponga la ropa y tú ven y mira por cuadro cómo van a ir estas cosas. Como dibujante en el storyboard, trabajando con la fotógrafa y con el director como durante 2 meses, creo, plano a plano, dibujando plano a plano, encuadre en encuadre,
Y para mí eso fue muy interesante porque ellos empezaban a lanzar ideas, bueno, tendría que ser un plano medio aquí, incluyendo la casa, pero solamente hasta que yo lo dibujaba, ellos lo veían y decían, sí, sí, eso es, o no, da, hacerlo más pequeño, tal. Solo hasta que yo lograba dibujarlo, o sea, la primera persona que al final veía el plano y lo plasmaba era yo, y ellos decían, sí, perfecto, eso es lo que nos hemos imaginado, eso es. Entonces para mí fue genial empezar a imaginarme la película y cómo mi mano hacía que el personaje fuera de este o este tamaño, y al final yo creo que si uno hace el trabajo de ver el dibujo y ver cómo fue el encuadre, yo creo que en algunos de los casos se logró muchísima similitud, porque claro, yo sabía que entonces en este encuadre ellos querían una ventana en el fondo, yo tenía que ir a encontrar una locación que tuviera esa ventana para que ellos pudieran hacer ese encuadre, y que si el fogón quedaba aquí tenía que estar un poco más acá para que se incluyera en el cuadro, y trabajar en función de esas composiciones que diseñamos en un principio desde la dirección de arte para mí fue súper bien. Yo ya tenía absolutamente toda la película en la cabeza. Entonces, ¿qué cerebro? Sí, hermano, con esa bulla. Se presentó de todas maneras una manera de trabajar en el montaje del Burgo del Cangrejo muy interesante, que hace parte de todas maneras, creo yo, de lo que digamos es inherente a lo que fue el trabajo y la construcción, que era un trabajo que se debía de hacer, no era tanto por obligación, sino creo que también por elección de hacer el trabajo en dos lugares diferentes. El trabajo se hizo haciendo dos copias idénticas del material, una que se quedaba en Colombia y otra que se mandó a Buenos Aires, donde yo vivo. Y esto ya de por sí creaba de todas maneras un primer acercamiento hacia el material diferente de lo que es usualmente el trabajo de montaje con los directores. Y este acercamiento fue algo que de todas maneras yo recibí como una gran prueba de confianza por parte de Oscar, y que yo recibí lógicamente con gran digamos como algo que como que yo lo recibía ya sea con responsabilidad, pero también con gran placer de sentir que de todas maneras él estaba dando todo el material de su película para otra persona que no estaba ahí presencialmente con él, para que se trabajase en el montaje de algo que lógicamente era algo muy importante. ¿Y ahora para dónde vamos, Sere? Tranquilo, hermano, que está apenas el comienzo. No recuerdo ahora, creo que no hubo una lectura de guión como suele suceder, porque la película difería mucho a lo que era el guión antes de filmar y a lo que quedó después, como suele suceder en pocas películas, y bastantes películas interesantes sucede lo mismo, porque se trata de rescatar lo que vaya sucediendo en la medida en que se va haciendo, a la manera del documental. Así que, pues nada, el proceso que se hizo fue, yo me puse a rever el material prácticamente desde cero y empezar a construir la película con este espíritu que ya hablé. No fue una problemática, yo no sentí que en ningún momento hubiera problemática por falta de material, no sentí en ningún momento, sino había que soplar sobre las imágenes que habían y tratar de darle los tiempos que eran, y valorar algunas cosas que no estaban valoradas, y hacer algunos descubrimientos que había que hacerlos, de los cuales el director pues los valoró. Me parecía en algunos momentos más interesante mostrar la imperfección que el intento hacia la perfección. Me parecía que le daba algo genuino, que le daba algo interesante, que le daba algo fresco. Hay una escena que es una escena muy hermosa, que es la escena del estero, que es una escena muy linda porque, pues, yo creo que esa escena no había necesidad de montarla. Esa escena había solo que quitar las claquetas y ya estaba.
Pero da placer montar ese tipo de escenas en donde todo el material vale oro, ¿no? Escuche, socio. Si se queda más de 5 minutos en silencio, se enloquece. Creo que una cosa que se encontró en montaje y que quedó en la película a mucho gusto es la escena en la que Cerebro está cortando leña y es una idea sonora y corta leña y hay una música que acompaña y en algún momento, que es la música efectivamente que está colocando el paisa a todo taco, y en algún momento en estos pensamientos de Cerebro cortando leña, en un momento hay un plano cerrado sobre la leña y el hachazo hace que la música cese completamente y eso quedó muy lindo. ¿Qué personaje hacías dentro de la película? No, pues personaje yo mismo, ¿no? Yo Miguel. ¿Dónde está el peaje? ¿Bien o qué? Le llamo con la tula. Fresco, pelado. Sí, amigo, que le llamo con la tula. ¿Dónde puedo conseguir hospedaje? Allá adentro. No, pues yo me dedico a todo trabajo. Estos días no me dedico a la pesca porque hicieron un asalto por acá y la gente ya quedó varado sin pescar. Papel tenía con un guión, ahí lo reunía y empezaba a decir vainas que nosotros decíamos las partes que están ahí en el guión, si no pues lo inventamos otras vainas. Él hacía unas escenas y todo, y ahí la gente ya fue cogiendo, va aprendiendo hasta que por fin la firmamos. Yo con la maleta. Yo me llamo Miguel, este enano me llama Israel. ¿Su nombre? Déjalo quieto, no es que no es torturado. Parece un camarón, ¿no? Un tomate. En la película estaba actuando como sí mismo. Pero exactamente las cosas que hacía ahí en la vida real, en la realidad no lo soy. En una escena que hicimos, que estamos como en una choza, ahí se ve reflejada, que estamos tomando biche, fumando y todo así como mal vestido. Ahí se ve, ese pedazo me gustó bastante porque se ve reflejada actualmente lo que se está viviendo aquí en el pueblo. No, pues el resto de jóvenes pues no se le ve como ese interés, como de salir de aquí, sino que ya se meten en el vicio, ya no sean como esa oportunidad como de salir, conocer otras personas. No se le ve ese interés de ellos, sino que quieren como no se le ven como futuro, no le ven futuro, no estudian, nomás se la pasan caminando, tomando, fumando cigarrillos. Entonces yo no le veo como ese interés a ellos de salir. Y uno como amigo les dice que muchachos pues estudien y todo, estudien para que pues podamos salir adelante, porque el estudio es una forma de uno sobresalir y ellos le dicen a uno pues que no, que ellos no están para perder su tiempo estudiando y todo eso. Ay, eso.
No fue mi culpa. ¿Culpa de qué? Te vienes solo o acompañado. ¿Cómo? Te vienes solo o acompañado. Pues solo. Mi nombre es Lucía. ¿Y usted cómo se llama? Don Daniel. Entonces yo me llamo Doña Lucía. El primer día que me llamaron yo estaba en la escuela, pero como ya habían hecho la carta para el permiso de salir, de pasar unos días afuera, es por eso. Y hay veces asistía al colegio y hay veces no. Y si no, hacía los exámenes que tenía que hacer y ahí para que el profesor me lo revisara. Bueno, ya que no me compré el almuerzo, que soy un bolín. ¿De cuál quiere, Lucía? De 1.000 pesos. ¿Vale 1.000 pesos? No, vale 300. ¿Y entonces? 1.000 pesos es una fruta que se parece al chocolate. Es que yo como vivía por allá adentro, un día Papeto fue a buscar a mi hermana y ahí me puso a grabar unas cosas y me dijo que yo era perfecta para la película. Por eso llegué allá. Cada texto me lo indicaba, pues. Me decía qué es lo que tenía que decir, qué es lo que tenía que hacer y cómo debería de estar, en qué situación debería estar. O sea, el texto me lo indicaba, pero yo le metía a veces otras palabras, entonces por eso. Ya estoy aburrida que te brava conmigo todo el tiempo. Mi hermana tiene un amigo que sabe dónde conseguir una lancha. Yo siempre era buena amiga de Rodrigo, pero en la película él siempre mantenía bravo. A mí me gustó cuando encontramos la lancha y que Daniel se fue para el mar. Ahí, que encontramos la lancha y le empezamos a sacar las hojas, y le di la gasolina, todo eso. O sea, me gustó porque empezamos a sacar las hojas y Daniel ahí no estaba más bravo conmigo en la película, pues. Entonces por eso. ¿De dónde sacaste esto? Arepitas de maíz tostado, arepitas de maíz tostado para María que quiere helado. Arepitas de maíz tostado, arepitas de maíz tostado para María que no ha bañado. Crear un equipo mínimo de alguna forma garantiza la intimidad que necesitaba el proyecto. La intimidad del rodaje era tan importante como qué cámaras iba a usar. Respetando, digamos, a ese espacio de los actores y el espacio de la escena, simplemente todo el tiempo manteníamos como un silencio entre todos y por señas se indicaba cuándo se rodaba o cuándo se tenía que detener la cámara. Yo sabía que toda la película la íbamos a filmar o la íbamos a hacer como en una situación en la que de pronto iban a suceder cosas que no estaban planeadas y siempre quise que como que todos estuviéramos alerta a capturar esas cosas y esa imperfección nos ayudara a generar como una estética muy propia y también tratando pues de como de respetar mucho el ritmo del lugar sin necesariamente como que se volviera predecible el ritmo de la película. Cuando tuve la oportunidad de leer por primera vez el guión y de que Oscar me comentara hacia dónde iba su proyecto y de qué se trataba y qué era lo que estaba buscando,
Creo que esencialmente no fue, si bien me gusta mucho la historia, si bien me gusta el planteamiento y si bien estaba completamente interesado en lo que la película encerraba, no fue eso lo que en primera medida me llamó la atención del proyecto o de El vuelco del cangrejo. Lo que más me llamó la atención fue la pasión y la forma en que se estaba Oscar subiendo a enfrentar un proyecto de esta magnitud. Y era como ir contra toda la marea, pero además dispuesto a estrellarse o a matarse en el intento. Y creo que cuando uno encuentra directores que sienten que es mucho más importante contar, lograr hacer su película, que ese es realmente su proyecto de vida, a veces incluso no importa lo que vaya a resultar, porque uno sabe que va a resultar desde el corazón y desde el alma, y en esa medida va a ser bueno. Y creo que lo que logró Oscar venderme cuando me contó su proyecto era esa sensación de que estaba haciendo un proyecto desde adentro, un proyecto real, y no un director como muchos que ve uno todos los días, que está buscando está persiguiendo como ese gusanillo del cine que es un poco falso, de famas o reconocimientos o relación con el medio. No, que te obliga. Ah, pero vas a poner un pez con eso. ¿Qué tanto haber de esa parte de la escena? Depende de lo esperado. Sí, pero puede estar ahí apagado. Este Yo llego al rodaje después de 1 mes y medio de haber empezado el rodaje, llego para hacer mis escenas, entonces llego como un intruso porque nadie me conoce, salvo el director y algunas personas del grupo de producción, e inmediatamente me pone la tarea de llevar una cámara en mano e introducirme en el set de rodaje y empezar como a fisgonear todo el proceso, toda la gente. Dale, vamos. Si se ve algo por cuadro. Muy leve, pero que la suba no les salió. Mírame mis manos. ¿Se ve esta? Trepémosla. Pues cambiemos el plano. Vos puedes agacharte un poquito, como caminar aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí, Rodri, ¿cierto? Como que luego ya te agarra y como que estás un poco, ya, o sea, es más de mirar y miras para arriba, como para todos lados, qué es lo que está pasando. Luego... Yo pienso que en el cine el actor no es dueño de su personaje, porque el director es el que sabe hacia dónde quiere llevar la película, y si el actor sabe hacia dónde va la película, nunca va a vivir nada, sino que todo va a fingirlo. Yo decidí que iba a hacer un método de actuación donde ellos casi no conocían el guión, prácticamente no lo conocían, y eso en un principio fue un poco difícil para Rodrigo porque él, como era actor, él está acostumbrado a saberlo todo para poder construir su personaje. Y yo le propuse a él que confiara en mí y que se dejara llevar, que se dejara como provocar por las situaciones que yo iba a tratar de hacer.
Ahí, Gise, no tan atrás. Ven, te digo dónde, Gise. Córrela un poquito más adelante a Diana. Yasmín. ¿Qué hubo? Muy ocupadita. Un poquito. ¿Por qué no has vuelto por la casa? Bueno, mi personaje en El vuelco del cangrejo se llama Yasmín, es una joven de 20 años. El personaje estaba contemplado que fuera pues una actriz natural, igual que los otros 3 personajes de la barra, que son también actores naturales. Y el personaje Yasmín también tenía que ser una nativa, una habitante de la barra. A mí me interesó mucho entender que la visión que iba a tener la película era como una película comprometida como arte, como realización cinematográfica. Iba a ser una película que iba a tener unos componentes sensibles. Quería tocar una temática de una población, de una región natural del país, y esto se parecía mucho a mis gustos por el cine, que fueron nutriéndose de las conversaciones que teníamos Oscar y yo. Bueno, el paisa es en cierta forma el antagónico, y digo en cierta forma porque en realidad no hay un personaje que sea antagónico, sino que cada uno cumple como una función diferente. Sin embargo, el paisa allí en la película y en el mismo Pacífico es el intruso. A través del vuelco del cangrejo se está contando la situación y la vida en el Pacífico colombiano por medio de la barra. Me sorprendía mucho que en la barra los límites entre ficción y realidad casi siempre están sobrepasados. Yo me di cuenta que había que plantear un método de actuación en el que los personajes o los actores no pensaran, sino que sintieran. A mí no me pareció difícil entrar dentro de la dinámica, por lo contrario pienso que fue el trabajo más raro que he hecho hasta ahora, porque ha sido lo más natural que he podido realizar. Hasta el momento en el que uno entraba a escena, uno sabía qué iba a decir. Antes no sabía qué era ni cuál era la situación, ni cuál era el texto. Y eso también permitía cierta organicidad en ese instante. En principio fue difícil asumir como esa metodología, donde uno aproximadamente sabe qué historia es la que se va a contar, más o menos uno sabe cuál va a ser el rol que tiene dentro de esa historia, pero uno quisiera tener más tiempo para prepararse. Lo difícil era entender que esa falta de tiempo no era falta de preparación, ni se iba a ver como falta de preparación, sino que era precisamente lo que estaba buscando cada plano. El actor estuviera simplemente allí, porque ya la historia estaba contando de dónde viene y para dónde va. Tranquilo, no aceleren tanto, diviértanse tranquilo como hermanos, sabrosito, todo bacano, como hemos pasado siempre en la filmación de la película. Que esto es honor a la película, ¿no? Nosotros estamos divirtiendo hoy día porque estamos despidiendo a los compañeros que pagaron un mes, una semana aquí en la barra firmando una película. Entonces tenemos que despedirlos sabroso, en paz y con mucha armonía. Gracias. Me parece que el cine debe ser no solamente para ir a escapar de la vida o a embrutecerse pues o a comer crispetas, sino que el cine puede ser también toda una experiencia como de ir y pensar, como cuando uno quiere leerse un libro, o sea, o como cuando uno quiere, sí, como escuchar una canción. ¡Ah!